el trabajo aborda el análisis de una entrevista que fue realizada a una persona en situación calle, considerando la comunicación como un proceso influido por el contexto social y psicosocial. Como objetivo general, tuvimos analizar la comunicación humana presente en la entrevista, teniendo en cuenta tanto el contenido del mensaje como la relación que se establece entre entrevistador y entrevistado. Como objetivo específico, tuvimos identificar los axiomas de la comunicación humana y analizar la influencia del contexto social y comprender cómo los aspectos relacionales influyen en la forma de comunicarse. Como justificación, bueno, el estudio se justifica porque permite comprender cómo las condiciones de vulnerabilidad social influyen en la comunicación, aportando una mirada más consciente y responsable para futuras interacciones psicológicas. Nuestro marco teórico se apoya principalmente en dos teorías. La primera sería la de la comunicación humana de Paul Watzlawick y la segunda sería el de los tipos lógicos de Bertrand Russell. Watzlawick plantea de que todo lo que hacemos y decimos tiene un significado. Todo comunica. El silencio, las pausas, los gestos, las expresiones. Y esto lo podemos llevar también al contexto de vulnerabilidad que tuvimos al entrevistar a una persona que vivía en la calle, ya que en nuestra entrevista existen momentos de silencio y pausas. Además, la comunicación tiene un nivel de contenido, que es qué es lo que se dice, y tiene un nivel relacional que es cómo lo estás diciendo, qué es lo que se dice y qué relación marca a partir de eso. En nuestra entrevista, el entrevistado tiene la intención de cercanía con el entrevistador porque utiliza la palabra brother, hermano, repetidas veces. Por otro lado, la teoría de los tipos lógicos nos permite diferenciar entre niveles de comunicación como el contenido y la metacomunicación. Así podemos entender frases que da el entrevistado como él da para sobrevivir, que refleja su situación económica y también su actitud de adaptabilidad frente a la realidad que él tiene. Y para cerrar, podemos ver que las personas que viven en la calle de Santa Cruz tienen esta manera de comunicarse muy fácil, o sea, muy adaptativo con las demás personas, porque es su manera de adaptarse. Incluso lo vimos con el entrevistado porque él buscaba hacerse conocido mediante nuestra entrevista. Continuando con la presentación, ahora voy a hablar un poco sobre la descripción del contexto en el que se realizó la entrevista, junto con el perfil del participante, la metodología utilizada y los aspectos éticos considerados. Bueno, la entrevista se realizó en un espacio público de Santa Cruz, específicamente en la plaza de la Villa Primero de Mayo, donde se pudo notar un tránsito constante y poca privacidad, lo que influyó en las respuestas breves. El entrevistado, Saúl, es un joven migrante venezolano en situación económica precaria. Se utilizó una entrevista semiestructurada con lenguaje simple y comunicación horizontal para generar confianza. Éticamente se protegió su identidad con un nombre ficticio. No se grabó, se respetó su dignidad y se evitó revictimizarlo, manteniendo un trato empático y no invasivo. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Luz Berenice Molina Rojas. Le voy a dar un relato de lo que vendría a ser la interacción, de cómo fue la entrevista. Bueno, durante la entrevista la comunicación se desarrolló en un ambiente informal, pero respetuoso, sí. Básicamente se realizó aquí en Santa Cruz, en un ambiente urbano o en un sector urbano. El entrevistador usó un tono cercano y directo, lo que facilitó que la persona entrevistada, una persona en situación de calle, se sintiera cómodo al responder las preguntas.
Y bueno, las preguntas se formularon de manera clara para poder explorar un poquito más de su historia a manera personal, también sus emociones, sus aprendizajes y su experiencia actual de cómo está viviendo esta vulnerabilidad. A lo largo de la conversación, la persona a la que entrevistamos con sinceridad nos habló sobre su origen, las pérdidas significativas que ha vivido y lo que enfrenta en su día a día, mostrando tanto resiliencia como preocupación por su situación. También ejemplos que pudimos evidenciar de los intercambios comunicativos, los más relevantes, es que la autodefinición y vínculo emocional, pues cuando Saúl menciona a su abuela como el recuerdo más importante, esto muestra cómo la identidad y el arraigo emocional se expresan a través del lenguaje. Y también nos nombró un poco de experiencias traumáticas repetidas, o bueno, lo que pudimos nosotros identificar es que él responde 2 veces que lo que más le marcó fue la muerte de los brothers. Esto revela cómo un mismo evento mantiene fuerza en su narrativa y cómo ciertos temas reaparecen como un núcleo emocional. También la expresión de preocupación también, porque cuando él nos explica qué le preocupa, perdón, cuando él nos explica que le preocupa no tener para pagar alojamiento, demuestra cómo comunica ansiedad mediante un lenguaje espontáneo, tipo, coño, me preocupa, así. Proyección al futuro también pudimos ver el hecho de que el hablar de su capacidad para salir adelante expresa esperanza que funciona como un mensaje relacional, pues muestra confianza en sí mismo. Entonces estos momentos muestran como más allá del contenido literal, existe un componente emocional y relacional fuerte en cada intercambio. Y en el análisis comunicacional, pues durante la entrevista se observa que la comunicación no solo transmite información, sino que también transmite emociones y dinámica entre entrevistador y entrevistado. El entrevistado ocupa el rol donde expresa experiencias vulnerables y pues, pero también reafirma su autonomía y capacidad. En el proceso se ve cómo los mensajes verbales, que vendría a ser lo que nos dice, se combinan con los mensajes relacionales, en cómo lo dice. O sea, lo que nos dice versus cómo lo dice, mostrando confianza, cercanía y apertura hacia nosotros. Las pausas, repeticiones y expresiones idiomáticas también revelan cómo organiza su discurso desde su propio contexto cultural y emocional. También en los axiomas de la comunicación humana, pues pudimos evidenciar los axiomas. Lo que vendría a ser es imposible no comunicarse, pues incluso cuando el entrevistado responde de manera corta o repite algo, está comunicando emociones, cansancio, impacto o la importancia que tienen ciertos temas para él. También de que todo mensaje tiene nivel de contenido y nivel relacional, pues el contenido son sus respuestas. Lo relacional es la confianza que muestra al expresarse de forma espontánea y coloquial. También está la relación depende de la puntuación de las consecuencias, de las secuencias, no de las consecuencias. Al repetir la experiencia de las pérdidas, el entrevistado marca qué eventos considera centrales en su vida, organizando su historia desde esos puntos de dolor. También tenemos lo que vendría a ser la comunicación analógica, que el lenguaje verbal es digital, el tono, las muletillas, digamos. Las pausas y emociones constituyen comunicación analógica que refuerza la autenticidad. Bueno, la interacción simétrica también o complementaria, la relación fue complementaria. El entrevistador hizo unas preguntas desde el rol guiado y Saúl respondió.
el entrevistado respondió. Desde su vivencia personal. Sin embargo, puedo decir que hubieron momentos simétricos cuando compartieron comprensión y cercanía. Bueno, como conclusión grupal, esta experiencia nos permitió entender que la comunicación va más allá de las palabras y que el contexto influye en cómo las personas se expresan. La principal dificultad fue generar confianza con el sujeto, pero aprendimos la importancia de la escucha activa y el respeto. Se mantuvieron críticas éticas como la confidencialidad, el trabajo permitió aplicar la teoría a la práctica y fortalecer nuestra formación como futuros psicólogos. Gracias.